Y finalmente vamos a darle el uso de la palabra al doctor Mario Fabio Casarín León. Muchísimas gracias. Muy rápidamente, tenemos encima el tiempo y es necesario, por supuesto, darle mayor celeridad a esto. Mi tema tiene que ver con una inquietud que se viene generando en los últimos tiempos con relación a la evolución del derecho administrativo y estas relaciones necesarias que se van a generar con la autonomía de la universidad pública. Me ha servido mucho el comentario y la exposición del doctor Lorenzo Lara Sáenz, que estuvo en la mesa anterior, cuando platicaba de estos alcances que el artículo 3, el párrafo 7 establece de la universidad, y hacía referencia, por supuesto, a todos aquellos procesos, no solamente históricos, sino también procedimentales, que la han venido fortaleciendo. A partir de esto, a mí me parece que es muy importante, y este es el objetivo del presente trabajo, aportar algunas reflexiones para mejorar el diseño jurídico institucional de aquel sector de la educación superior pública, básicamente en el tema de las universidades autónomas, como sería la propia UNAM, la Universidad Veracruzana, de la cual vengo, a partir de lo que denomino la constitucionalización del derecho universitario como una rama especializada del derecho administrativo. Aquí se trata de discutir una enorme cantidad de temas, pero básicamente tener como contexto todas y cada una de las materias, de los objetos o el tratamiento que se ha venido llevando recientemente a nivel constitucional por parte del Poder Revisor de la Constitución. Temas que todos nosotros conocemos, por ejemplo, la reforma de derechos humanos de 2011, la reforma en amparo, la reforma laboral, la reforma que está latente el día de hoy en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, responsabilidad hacendaria o incluso estos temas que también se están discutiendo el día de hoy para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, etc. Esto es importante mencionarlo porque se desprende de ello un replanteamiento de lo que viene siendo la autonomía universitaria, no entendida como ese aislamiento o esa separación de todo el conglomerado legal que de alguna manera se establece en el Estado mexicano y que por supuesto la universidad no puede de ninguna manera obviar, hacer a un lado, sino que su autonomía, esta es una hipótesis de trabajo que sostengo, su autonomía se refuerza, se consolida precisamente a partir de armonizar todos y cada uno de estos procesos. Hay un debate muy interesante que he llegado a plantear con algunos expertos en el sentido de si las leyes orgánicas de las universidades autónomas en nuestro país deben de ser mínimas o deben de ser exhaustivas. Este debate es importante porque recordemos que, al menos en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, son solamente 18 artículos de la ley. Es una ley que data de los años 40, es una ley que ha servido muy bien para la organización de la universidad, pero que discrepa o contrasta con algunas otras experiencias más recientes, como es la que yo podría establecer en el caso de una universidad, cuya ley orgánica es del año de 1993 y efectivamente pues el día de hoy puede ya inmediatamente observar ciertas deficiencias, desfases o cuestiones anacrónicas que es necesario, por supuesto, superar. El debate lo centro en decir, ¿debe ser una ley orgánica extensa, reglamentista, o debe ser una ley mínima que le traslade todo el poder reglamentario para que en ejercicio de su autonomía los órganos de la universidad lo puedan realizar? A mi juicio, la solución o la respuesta tiene que ver esencialmente con las categorías del derecho administrativo y en particular del derecho universitario. Yo por eso tomo como referencia que deberán estar en la ley, ¿verdad?, ni más ni menos, todas aquellas materias, contenidos o aspectos de una categoría que hemos ido construyendo de las relaciones entre ley y reglamento, un principio que se llama de reserva de ley. ¿Por qué? Porque el tema no es abstracto.
El tema yo lo puedo referir a una enorme cantidad de situaciones, al menos ahora como director de una facultad de Derecho, que me he encontrado con la aplicación diaria de las normas universitarias de carácter reglamentario y todos los problemas que se vienen desprendiendo cuando no tienen el debido soporte legal, que ahora voy a platicar con ejemplos y que de esa manera será mejor entendido. ¿Cuáles son las materias que a mi juicio deben de ser materia de la reserva de ley en la legislación universitaria? Bueno, hay un tema que es un principio universal del Estado de Derecho, que es el de la competencia genérica de las autoridades universitarias. Este es un tema que debe de ser considerado como un principio estructural. El tema de la estructura, de la organización del modelo académico-administrativo que se está en un momento dado implementando, porque esto permite articular de una manera específica las relaciones entre las dependencias, los procesos de coordinación, en este caso universitarios. Y hay unos temas muchísimo más sensibles que tal parece que la autonomía de la universidad pública necesita replantearse, sobre todo cuando se habla de estas grandes y estructurales reformas en materia de derechos humanos. Creo que es muy importante puntualizar en una ley orgánica cuáles vienen siendo los derechos y las obligaciones de toda la comunidad universitaria. Cuáles son los derechos de los funcionarios, las obligaciones de los estudiantes, de los administrativos, de los docentes, porque esta no es una cuestión menor. Estamos hablando de que los derechos humanos en el ámbito universitario, para empezar, inician cuando la Constitución en el artículo 3 nos dice que tenemos el derecho a la educación. Pero de ahí se desprende una enorme cantidad de implicaciones o de derechos derivados que todos los días aparentemente son verdades que tenemos que respetar, pero no necesariamente van a tener un cumplimiento específico y que a los directivos nos están generando una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, actos discriminatorios, como los que ya se han mencionado, actos que tienen que ver con procesos de inequidad, actos que tienen que ver con la violación del debido proceso, ¿verdad?, cuando se trata de materia sancionatoria. Entonces, son cuestiones que me parece que es importante precisarlas en esta ley orgánica. Otro tema de la reserva de ley es el fortalecimiento de la posición institucional de las universidades públicas. Esta autonomía que la Suprema Corte y la doctrina han denominado especial, porque se trata de órganos descentralizados del Estado, debe de reforzarse y fortalecerse a partir de reivindicar su posición institucional dentro del Estado. Y lo voy a poner con un ejemplo. Las universidades públicas generalmente reciben administraciones, al menos en la que yo elaboro, de carácter federal y de carácter estatal. Pero esas administraciones necesarias para poder funcionar, para poder cumplir con sus funciones esenciales, muchas veces llegan a tener ciertos recortes presupuestales o simplemente no llegan. Y esta circunstancia, más que nada, puede generar en el fondo un problema político, en el cual, bueno, los rectores tienen la necesidad, pues, de estar haciendo una gestión directa, una gestión informal, ¿verdad?, para que los recursos sean entregados a la universidad y se pueda satisfacer esta necesidad apremiante. Yo considero que en el entramado del Estado constitucional es importante darle legitimación activa a las universidades públicas para recurrir a las controversias constitucionales, por ejemplo, y también defender su posición teniendo legitimación para establecer las acciones de inconstitucionalidad cuando el legislador local o el federal, dependiendo de la esfera de competencia, pueda vulnerar también su ámbito de autonomía que constitucionalmente lo tiene reservado. Otro tema de reserva de ley me parece la regulación del procedimiento administrativo, que esto generalmente se baja a un nivel reglamentario, incluyendo recursos y medios de defensa para cualquier acto de autoridad universitaria. Esto es importante porque recuerden ustedes que con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, el debido proceso legal, aquel tradicionalmente entendido como esta posibilidad formal de defensa, de hacer valer un medio de impugnación, ahora se va a convertir en un debido proceso convencional o constitucional, en donde pues tanto el profesor, el estudiante, el funcionario van a gozar de todas estas prerrogativas necesarias para poder deducir las pretensiones, aportar medios de defensa, argumentar en su favor, de tal suerte que en caso de que se genere un acto vulneratorio, un acto de afectación de derechos, tenga el debido sustento y justificación
y por supuesto esto estaría perfectamente establecido aquí. Hay enorme cantidad de actos en las legislaciones universitarias, haciendo un análisis comparado, que no tienen medios de impugnación, es decir, se da resultado de una autoridad, puede ser personal o colegiada, y no hay medio de impugnación por el cual se puedan combatir esas decisiones, dándose a entender que la autonomía universitaria también pudiese ser sinónimo de arbitrariedad o de actos absolutamente discrecionales, cosa que a la luz del artículo 16 de la Constitución, ustedes conocen muy bien, la facultad discrecional de las autoridades administrativas, por muy libre que sea, está sujeta a los principios de fundamentación y motivación. Entonces, en ese sentido, me parece que sería importante instituir en la ley el procedimiento administrativo, incluyendo el tema de la supletoriedad. Pocas leyes de las universidades públicas se ocupan del tema de la supletoriedad, y esto ha generado una enorme cantidad de problemas, porque hay algún sector que dice que por la propia naturaleza de la materia, la supletoriedad serían los códigos de procedimientos administrativos en general, y hay algunas incluso que se remiten a la legislación procesal civil. No hay un tema homogéneo, no hay un tema, vamos a decir, claro en esto, y a mí me parece que sí es muy importante traerlo a colación expresamente para que pueda resolver una enorme cantidad de problemas. Un ejemplo que yo les pongo rapidito, que he vivido en la dirección de la Facultad de Derecho, el tema de un plagio de una tesis, en este caso de grado, cuando la persona, ¿verdad?, de una manera dolosa, lo que hace es copiar de manera abierta, ¿verdad?, cínica, un trabajo de otra persona que ya se había titulado en otro sistema distinto de la universidad, y en el momento en que está rindiendo protesta ya con su defensa de la tesis, me hacen llegar de manera anónima el trabajo plagiado, es decir, un trabajo con una pasta o portada diferente, pero un contenido exactamente igual. Nuestra legislación en la Universidad Veracruzana no cuenta con un elemento indispensable en todos estos casos, en donde se deriva un principio esencial de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o de estos elementos ilícitos. Y en este sentido, al no tener facultades revocatorias en el ámbito administrativo por esa situación anómala, pues se tuvo que dar vista al abogado general para que iniciara un juicio de lesividad o de nulidad para que esa persona finalmente le fuera invalidado el ciclo. Entonces es importante tratar de establecer estos elementos de la supletoriedad precisamente para que pueda operar de mejor manera todo el arsenal de herramientas del derecho administrativo y poder actuar más eficazmente. El tema de la regulación para la explotación de franquicias, patentes y marcas, así como la administración de patronatos o fideicomisos, es un tema de recursos y es un tema que debe tener un debido sustento en la normatividad, porque aparte se tiene que armonizar con las leyes administrativas de la materia, incluyendo el tema de las sanciones pecuniarias, el tema de las multas, por ejemplo. Ustedes como universitarios saben que, al menos en servicios, cuáles les gustan, las bibliotecas o en algunos otros, el hecho de no devolver a tiempo una obra que vamos a consultar genera una multa. La pregunta es, ¿y cuál es el sustento legal para que se me genere esa sanción pecuniaria? Porque implica finalmente una gravosidad. Imagínense una multa por varios días, a lo mejor de manera involuntaria, en donde a ustedes se les olvidó entregar el libro y tienen que pagar 500, 600 mil pesos por esta devolución. Bueno, yo creo que el asunto aquí es que una sanción pecuniaria, como implica en este caso una gravosidad para el estudiante o la persona, necesita tener un fundamento legal y no reglamentario. Otra cuestión de la reserva de ley son las bases generales para el ingreso, la promoción y permanencia del personal académico. Esto va exactamente relacionado con la reforma constitucional en materia educativa, de la cual habló el secretario Choifer en la inauguración de este Congreso. Y por supuesto es el momento en que las universidades se adelanten a la siguiente generación de reformas que va a impactar directamente en la educación superior. Esto es importante mencionarlo, así como las bases para el establecimiento de programas tendientes al aseguramiento de la calidad de los programas educativos y la certificación permanente de sus egresados. Ojo, estoy hablando de bases generales, no estoy hablando de que la ley o el legislador asuma o en este caso regule, violentando la autonomía universitaria, todos estos contenidos, pero sí necesita orientar hacia qué elementos vamos a ir para que la autonomía la pueda reforzar las instancias universitarias. Finalmente, en materia de ley se me parece importante la armonización con las leyes de transparencia y acceso a la información, la protección de datos personales y contabilidad gubernamental. Fíjense ustedes que a veces
de manera involuntaria, y vamos a decirlo así de buena fe, como algunos abogados, generamos una inercia en la actividad académico-administrativa que muchas veces no nos damos cuenta que ya las leyes han venido cambiando y dándole un giro copernicano al tratamiento de determinada información. Aquel padre o madre de familia que llega de una manera sana, sin ningún tipo de dolo, etcétera, y nos dice: señor director, necesito saber la situación académica de mi hijo porque yo soy el que lo estoy manteniendo, necesito ver sus calificaciones. Sus calificaciones son datos de carácter personal. Imagínense cualquier director dadivoso o bien intencionado que diga: sí, cómo no, pues finalmente son los padres los que se encargan de la manutención, aquí están las calificaciones del estudiante. Entonces es importante mencionarlo porque el día de hoy hay que tratar de llevar a la legislación de la universidad todos estos temas que no solamente, vamos a decir, pueden generar ilicitud fuera de la universidad, sino que también generan responsabilidad. Y por lo tanto es necesario que tratemos de darle todo este tema de armonización, porque repito, son temas que se han venido superponiendo en los últimos años y que es necesario contemplarlos así como las bases, y con esto concluyo, para el establecimiento de códigos de ética. Por ejemplo, hace un rato el doctor Leoncio Lara Sáenz hablaba de la importancia de la autonomía universitaria cuando hablamos de la libertad de investigación y hablamos de la libertad de cátedra. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién me puede dar ahora una definición de la libertad de cátedra? ¿Qué es la libertad de cátedra? Porque yo he escuchado a profesores de mi facultad, cuando un estudiante impugna una calificación o se queja y dice el profesor: es que yo lo reprobé porque impartí mi materia con base en la libertad de cátedra. Y esta situación es delicada porque a la luz de la legislación, al menos en mi universidad, los planes y programas de estudio son aprobados por las academias por área de conocimiento, órganos colegiados, y las decisiones son vinculantes. O sea, el profesor no se puede ir por la libre reprobando a un estudiante porque él ideó, en este caso, un contenido, él estableció o dio su clase de manera distinta, desapegada a ese programa, y dice que es su libertad de cátedra. Esto sería importante perfilarlo en la ley, para el efecto de establecer códigos deontológicos de tal suerte que no confundamos lo que es la libertad de cátedra con la arbitrariedad, así literalmente, porque de estos problemas generalmente tenemos todos los días, al menos hablo por mi universidad, y sería importante que no los dejemos allá como un tema abstracto, sino que tratemos de bajarlo a través del establecimiento de códigos de ética para precisar la libertad de cátedra. Otro tema es la relación de docentes y alumnos a partir de los fenómenos tecnológicos. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar la relación de los profesores con los alumnos? Por ejemplo, intimando en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Son cosas que ya nos alcanzaron y que el día de hoy no solamente son cuestiones de una relación, vamos a decir, interpersonal. Son temas en los cuales, por ejemplo, me puede llegar el estudiante o el profesor con una impresión de su computadora diciendo: oiga, esta persona me faltó al respeto, esta persona me discriminó, esta persona pues finalmente me generó deshonra, me afectó mi honor, mi intimidad. Que debo decir que no tengo facultades para ir más allá, en este caso, de lo que la ley me establece, pero es un tema que se genera fuera de la universidad, en un ámbito virtual, pero que impacta adentro de la universidad. Entonces yo creo que hay que ir trabajando este tipo de temas. No hablo de que en la ley se agoten estos temas deontológicos o de ética, pero sí ir perfilando ciertas bases para que las universidades, en ejercicio de su autonomía, puedan ir consagrando todos estos temas, de tal suerte que si atendemos a la armonización, actualización y fortalecimiento de estas normas, me parece, que es la hipótesis que sostengo, la autonomía universitaria no solamente se aclarará, sino que tenderá a su consolidación y fortalecimiento. Muchísimas gracias.